Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, ya prácticamente casi la última semana del mes de agosto. La próxima semana es mitad semana de agosto, mitad semana de septiembre. Y en agosto, pues ya dice nuestro refrán, frío en rostro. Ya empieza a ser fresquito, empieza a llover, empiezan a ser las noches más largas, los días más cortos. Es la vida, la ruta de la fortuna, la ruta de la vida, que vamos caminando haciendo camino, vamos amando cada uno a los que nos encontramos en el camino y así en adelante. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, donde vamos a hablar de lo humano y de lo divino. Por eso, bienvenidos. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y me dicen de los controles que este es el último programa. No es porque no hayamos pagado, porque gracias a Dios tenemos el pago al día. Ya la semana que viene tenemos que pagar el otro mes, pero eso es otra historia. Esto, efectivamente, se nos va el tiempo corre, el tiempo fluye y cuando nos vengamos a dar cuenta estamos eso al final de la vida. Pero al final de la vida que lo vamos haciendo, vamos viviendo día a día. Y así día a día hemos estado 20 años, hemos estado un tango entero. 20 años no es nada, dice Feliz la mirada, dice Carlos Gardel en su tango. Pero bueno, vamos a vivir el día de hoy, carpe diem, como decían los romanos, que es lo importante y lo que tenemos en la mano. ¿Y de qué vamos a conversar hoy? Pues miren, la Sagrada Escritura. No piense que nos hemos olvidado. Estamos metiendo ahí una cuñita para ver qué es lo que es la curia de Roma. Vamos a ver qué departamentos, a ver de qué van las cosas y demás, porque estamos en las vísperas de un cónclave. Puede tardar 6 meses, puede tardar 1 año, puede tardar 2 años, pero no pienso que más de 3 años tengamos a Francisco entre nosotros, por una razón muy sencilla. Es un ser humano como usted y como yo, con una serie de tensiones y de problemas y de cosas en la mente, y aunque el Señor es el que guía la historia, Él es el que tiene que pastorearnos, tiene que vender el pescado, como aquel que dice como pescador. Como les decía ayer en la tertulia de ayer, hay el rumor bastante sólido en medios de prensa europeos de que el Papa quiere intervenir abiertamente en la crisis de Afganistán, la crisis de los que están sufriendo y que no son traductores, no son expertos en milicia, sino son gente común y corriente como usted, como yo. Entonces parece ser que está utilizando de intermediario al presidente de Turquía, el señor Erdogan, para poder dialogar con los talibanes, para poder abrir una salida de socorro a los que pasan hambre. El hambre no tiene nacionalidad ni tiene pasaporte. El hambre es hambre y punto. Y el deseo de justicia y los deseos de libertad son de todos los creyentes y de todos los seres humanos, porque Dios nos hizo libres y eso es lo que estamos buscando siempre. Bien, vamos entonces a continuar. La congregación para los obispos sería la figura de la curia que vamos a ver esta noche. Ya nos quedan pocos de ese gobierno central de la Iglesia, que parece un misterio, pero que no lo es. Está hecho por seres humanos que tienen una cualidad muy importante, la misma que usted y yo. Son seres humanos, con sus alegrías y con sus penas, con su gracia y con su pecado, pero seres humanos que vamos haciendo la Iglesia día a día.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, en especial a los privados de libertad. Me van a perdonar, pero no tengo el nombre de todos ustedes. Se me quedó en el escritorio cuando estaba preparando el programa, sacando papeles de programas anteriores. Total, que cuando llegué aquí no lo tengo. Me perdonan, pero sepan que va un recuerdo muy especial para todos ustedes. Y dicho sea de paso, el próximo programa ya es el mes que viene, pero es que el viernes de la semana que viene es primer viernes de mes. Por tanto, les invito a que participen en la Eucaristía a las 7 de la tarde en la parroquia de San Columba, en la calle 25, entre 8ª y 9ª avenidas. Y luego también ya el domingo, el próximo domingo, este domingo no, el siguiente, el primer domingo de septiembre, es la misa en honor del Divino Niño y la misa de los 20 años de 20 tangos. Es una feliz la mirada en que celebramos la fundación, el primer programa de Descubriendo el Siglo XXI, la primera tertulia. De entonces a cada 20 años ha llovido un montón y lo que seguiría lloviendo. Pero vamos a la curia romana. Como les decía, tendremos pronto y aunque lo tengamos tarde, es que sepamos de qué va la cosa, que viene de la Congregación de Obispos, que viene del Pontificio Consejo para la Familia, que viene, pero no sabemos de qué va la cosa. El más importante ciertamente es la Secretaría de Estado, que viene siendo como la oficina del primer ministro. El presidente es el Papa y el primer ministro es el secretario de Estado. Entonces, después de ello está la Congregación para la Fe, que tiene que ver pues eso con todas las cuestiones de fe y demás. Y luego después vienen las iglesias orientales, casi en la misma inferior categoría, pero también importancia. Propaganda Fe, Propaganda Fide, que es como se llama vulgarmente, encargada de las misiones y demás. Y luego está la Congregación de Obispos, la Sagrada Congregación de Obispos. Esta congregación tiene sus orígenes en la Congregación para la Construcción de Iglesias y Disposiciones Consistoriales, que el título va largo, ¿verdad? Y está fundada por el Papa Pío Sixto V, el 22 de enero de 1588. Creo que les dije en uno de los programas anteriores, refiriéndonos a esto del concilio, en torno al concilio de Trento surgieron una serie de estructuras y de organizaciones y organigramas para manejar la Iglesia y para que se supiera qué era lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, hasta el concilio de Trento, o sea, siglo XVI, nadie tenía la precaución de anotar quién se había bautizado, quién había muerto, quién era sacerdote, quién era obispo y demás. Se dejaba pues eso a la buena de Dios, podríamos decir vulgarmente. Entonces, a partir del Concilio de Trento se establecen una serie de normativas. Una de ellas es
que los candidatos al sacerdocio tienen que pasar un tiempo de su vida encerrados en un semillero. ¿Saben cómo se dice semillero en latín? Seminarium. En un seminario donde van fecundando y van creciendo las vocaciones o los llamados al sacerdocio y demás. También, para saber quién se ha bautizado en tal parroquia, hay que llevar lista de los libros parroquiales, de los bautizos, de las defunciones, de los casamientos, de los matrimonios y de las confirmaciones y de las primeras comuniones, para poder tener un orden, para saber quién es quién. Entonces también la organización de la Iglesia, a nivel ya supranacional, a varios países, pues entonces también funciona la fundación de congregaciones, de asambleas, de departamentos del Vaticano. Entonces la Congregación para los Obispos es fundada en 1588 y tiene como finalidad el nombramiento de obispos. Tiene dos finalidades fundamentales. Bueno, la primera parte de todas ellas es auxiliar al Papa, ayudar al Papa en el funcionamiento, en el manejo de la Iglesia. ¿Cómo? Pues escogiendo obispos. Escogiendo obispos, que no es decir, aquí va un nombre de una serie de nombres y escojan de ellos, no. Hay todo un proceso que comienza en las curias y que se suele demorar a veces varios años. Hay necesidad, por ejemplo, vamos a poner el caso de la diócesis de Nueva York, de la arquidiócesis de Nueva York. Cuando ya cumple los 75 años, se supone que haya renunciado el que está de arzobispo de Nueva York. Pero obviamente no se va a esperar a que cumpla los 75 para empezar a buscar candidatos. Se empiezan a buscar candidatos 2, 3, 4 años antes para investigar una serie de detalles, una serie de cosas, una serie de virtudes, una serie de defectos que esa persona puede hay ya unos criterios establecidos para la elección de esos candidatos. Esos candidatos, después de haber pasado una serie de crisoles, una serie de filtros, llegan a Roma. Llegan normalmente 3 nombres. Se pueden estar investigando 5, 6, 10, 20 nombres, pero se presentan a Roma 3 nombres. De esos 3 nombres, la asamblea, los miembros de la Congregación de Obispos se reúnen cada 2 jueves por la mañana en Roma. Entonces, de ahí se presentan 3 candidatos. Esos 3 candidatos se analizan con pelos y señales, los informes que han sido preparados. Primero, por la diócesis en la cual va a ser nombrado ese obispo. Segundo, por la nunciatura. La nunciatura es la oficina del Papa, embajador del Papa. Entonces, después la Congregación de Obispos. Una vez llegados a un acuerdo de que, por ejemplo, el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3, el candidato 1 es el que más posibilidades tiene, se selecciona y se le envía al Papa. Y el Papa normalmente acepta las recomendaciones de esos obispos. Puede darse el caso de que el Papa diga no estoy contento con este nombramiento, quiero que investiguen más. Y se investiga. O sea, si eso no de manera que cuando se hace el nombramiento haya una seguridad. No quita tampoco de que ha habido caso, por ejemplo, recuerdo un arzobispo de Varsovia, en Polonia, que se nombró arzobispo y antes de tomar posesión había renunciado por una serie de escándalos, no de escándalos sexuales, sino de escándalos de colaboración con el gobierno comunista de Polonia, que era una serie de cosas sin importancia aparentemente, pero que Roma consideró que era lo suficientemente importante para no nombrar obispo a esta persona. Pero bueno, la finalidad es, primera finalidad, buscar los candidatos y recomendarlos al Papa para que el Papa sea el que haga el nombramiento. Segundo, organizar las visitas ad limina. ¿Qué es eso de las visitas ad limina? Miren, cada 5 años todos los obispos del mundo tienen que ir a Roma. Dependiendo que no van a ir todos de un cantazo. Van, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando le toca a Estados Unidos, se preparan, hay 200 y pico obispos, se hacen grupos del norte, del sur, del noreste, del centro, etcétera, y esos obispos van a Roma a la visita ad limina. ¿Qué consiste esta visita? Tienen que ir primero a la Congregación de Obispos y llevar un informe de qué es lo que se hace en su diócesis. Su diócesis hay tantos seminaristas, hay tantos sacerdotes, hay tantas religiosas, hay tantos religiosos, hay tantas escuelas católicas, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está funcionando en la diócesis? Entonces ahí se buscan expertos,
se analizan los problemas, qué son las crisis y demás, y se dice, pues sigan adelante en esta línea de evangelización o cancelen esta cosa, etcétera. Es una auditoría, vamos a llamarle de esa manera, una auditoría del funcionamiento de las diócesis. Entonces, cada uno de los obispos, sobre todo el obispo titular de cada diócesis, tiene que pasar por los diversos departamentos de la Curia Vaticana. Por ejemplo, la congregación de obispos del clero, a ver qué recomendaciones les dan ellos. Ellos tienen que presentar en la diócesis tengo tantos sacerdotes, qué edad tienen los sacerdotes, cuántos están activos en el ministerio, cuántos no hay sacerdotes, por ejemplo, puede decir, no hay seminarios o hay seminarios, etcétera. Lo relativo a eso, la congregación del seminario, del clero, la congregación de culto divino, cada uno de los departamentos de la diócesis, y allí les dan las recomendaciones. Pero antes de eso han tenido que enviar un estado de las almas que se llama Status Animorum, el estado de las almas del funcionamiento de cómo se están atendiendo. Una vez terminado las visitas a cada departamento, pasan ellos después a obtener una visita privada con el Santo Padre. En privado, el Papa pues, puede decir pues H o B o lo que sea, o ánimo, que siga adelante, o corrige esta línea de acción y demás. Es una supervisión. Y luego, normalmente, celebran la Eucaristía todos con el Santo Padre. Y luego les invita a almorzar o les invita a cenar. Si no es un grupo muy grande, pues todos juntos, si no, pues en dos ocasiones o 3 ocasiones y demás. Y esa es muy importante, la visita al límina, que tiene que ser coordinada por ese departamento. O sea, la Sagrada Congregación de Obispos es la que se encarga del nombramiento del 90% de los obispos de la Iglesia. El 80% podríamos decir, porque el otro 20% tiene que ver con la Sagrada Congregación de Propaganda de la Fe, de Propaganda Fide, que son los obispos de territorio de misión, que tienen que tener pues unas características especiales, tienen que estar dispuestos a la aventura, entre comillas, de vivir en la selva, de vivir en un sitio en el cual nadie es cristiano, ser testimonio de la fe en esos sitios, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces la Propaganda de la Fe nombra un porcentaje de los obispos, y la Congregación de Iglesias Orientales, la que tiene que ver con las iglesias orientales de la ortodoxia católicas, también nombra a sus obispos. Pero en general el grueso tienen que ver con la congregación de obispos. Tienen que ver con las visitas, con los problemas que puedan tener personales, porque recuerden una cosa muy importante, tanto los sacerdotes como los obispos somos seres humanos y tenemos las mismas tentaciones, los mismos problemas, las mismas angustias, las mismas depresiones que cualquier otro. Así que tenemos que tener una supervisión también y una ayuda fraternal de unos hacia otros. Congregación de obispos, por tanto, la que nombra a los obispos después de un largo proceso que van a regir las diversas diócesis del mundo o los auxiliares de ellos. Segundo, supervisar las visitas que cada 5 años la auditoría que cada 5 años tiene que hacer cada obispo a Roma. Auditorías que siempre concluyen con un diálogo con el Papa, con una Eucaristía celebrada, con una comida fraternal entre ellos. Entonces, esa es la supervisión, esa es la función de ese grupo de obispos, de cardenales que ayudan al Papa. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español.
o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos completamente de tercio. No se me ha olvidado la Sagrada Escritura. De hecho, me van a tener que seguir oyendo por buen rato sobre la Sagrada Escritura. El problema es que tenemos tantas cosas y tantos temas que queremos abarcar que también es verdad que mucho abarca, poco aprieta. Pero bueno, no hemos olvidado la palabra de Dios los días jueves. Los días jueves hemos visto así por encimita, por el vuelo de dron, el mundo del Nuevo Testamento y todos los libros que corresponden, los 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, la carta de los Hebreos y demás, el libro del Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles. Eso es el Nuevo Testamento. Pero hay otra literatura que se le suele conocer con el nombre de literatura intertestamentaria, o sea, literatura religiosa elaborada 200 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo. O sea, en un periodo de 400 años, este tipo de literatura religiosa, que también se le conoce con el nombre de literatura apócrifa. Ya veremos qué es eso. Paralelo a la formación del canon bíblico, proliferaron una serie de escritos que daban otras versiones respecto a la vida y dichos de Jesús, otras versiones sobre los actos de los apóstoles y las revelaciones divinas. Algunos evangelios solo presentaban variaciones leves o añadiduras a lo descrito por los evangelios canónicos. En cambio, otros contenían narraciones fantásticas que enmarcaban una imagen completamente diferente de la imagen, entre comillas, oficial. ¿Qué nombre tienen estos escritos? Estos escritos se denominan comúnmente como apócrifos, sinónimo de falsos, y engloban evangelios, epístolas, hechos de los apóstoles y apocalipsis. Los hay escritos por herejes, escritos en contra de los herejes y escritos gnósticos, generalmente esotéricos. Los hay tanto del Nuevo Testamento, los primeros siglos de la era cristiana, como del Antiguo Testamento, principalmente elaborados durante el periodo entre uno y otro testamento. Algunos pueden tener alguna base de verdad, otros son pura fantasía, pero en general en ambos casos son de indudable utilidad para entender el contexto religioso de la época. O sea, no podemos ser puritanos y decir el único evangelio que es bueno es el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. No. Eso, ya hoy en día la terminología que se usa es evangelios que están en la lista y evangelios no canónicos. Pero muchos de ellos tienen, por ejemplo, la infancia de Jesús. ¿Quién nos la cuenta? El evangelio apócrifo de Felipe. Fuera de él no hay nada. ¿Por qué sabemos que la Santísima Virgen nació el 8 de septiembre? El evangelio apócrifo, la concepción del nacimiento de María, y así podríamos ir viendo una serie de historias, que algunos de ellos son más fantasías que pura fantasía, pero otros son, ¿y si fuera verdad? Además, en el periodo inmediatamente posterior a la redacción de los libros del Nuevo Testamento, o sea, cuando se terminaron los del Nuevo Testamento, comenzaron a circular otra serie de escritos que complementaban el Nuevo Testamento y que, a diferencia de los apócrifos, fueron aceptados por las iglesias primitivas y hasta en algunos casos llegaron a ser considerados temporalmente como inspirados, figurando entre los cánones locales. Algunos de estos escritos consistían en comentarios acerca de los textos del Nuevo Testamento que reconocían como inspirados. Otros textos contaban historias recogidas por la tradición apostólica. Otro grupo de textos eran cartas de estímulo a las comunidades cristianas y posteriormente apologías y relatos martiriales. A estos escritos se les llama patrísticos y son de gran valor para entender el pensamiento y las vivencias del periodo que siguió a la predicación apostólica. O sea, vamos por partes para que entendamos. Está el hecho de la vida de Jesús. Ahí no hay escritos. Segunda generación empieza a cuestionar.
Bueno, ¿y qué pasó en tal ocasión? ¿De dónde vino este tipo? ¿De dónde salió esta persona? ¿Qué es lo que hizo aquí? Empiezan a aparecer los primeros escritos. Los primeros escritos se van a llamar intertestamentarios, porque están entre el Antiguo Testamento y lo que va a ser el Nuevo Testamento. Entonces van a ser algunos que son conocidos y demás, y otros son falsos, y otros que se vienen a conocer siglos después. Pero son siempre la misma temática, la temática de la presentación, la figura de Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret y su mensaje, pero vamos con calma y vamos uno por uno. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que tenemos los seminarios en torno a la palabra de Dios, un sábado sí y otro no, por ahora solamente en Zoom, vía Zoom. Estamos tratando de a ver si puede ser tener un seminario un sábado presencial y otro seminario el sábado siguiente por Zoom. Pero vuelvo y repito, todo depende que nos den la autorización para utilizar los salones de la parroquia para celebrarla. Hasta ahora no es posible todavía, pero estamos pendientes de la supervisión de las escuelas, del Departamento de Escuelas Católicas, para poder utilizar o no utilizar nuestros salones. Pero eso ya se lo avisaremos. Mientras tanto, como quieran, los sábados, este sábado que viene no, sino el sábado 4, tendremos un seminario sobre también Sagrada Escritura desde la oficina para todos ustedes que se sintonicen. Si quieren saber más, pueden entrar en nuestra página descubriendoelsiglo21.com, en el lugar que pone seminarios. Allí van y averiguan y demás. Vamos a hablar entonces de los textos intertestamentarios, o sea, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese periodo de tiempo, 200 años antes, 200 años después del nacimiento del Señor. Ahora, a estos libros también se les llama apócrifos. La palabra apócrifo
es una palabra griega de los apos y grifos, que significa oculto, escondido, separado de un corpus o de un canon establecido. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que los libros apócrifos no están dentro de la lista de la Biblia. ¿Por qué no están dentro de la lista de la Biblia? Pues porque carecen de algunos, de varios o de todos los criterios que tienen los libros canónicos. O sea, cuando les falta un requisito. Pueden ser varios los requisitos y demás, pero no vamos a entretenernos ahora, más adelante los veremos. Cuando faltan esos requisitos no entran en la lista. Pueden ser libros muy piadosos, pueden ser libros que se desconocían su existencia en el momento de elaborar la lista, etcétera. De todo eso hay. Es ahora que se está empezando a descubrir la gran riqueza de los libros apócrifos. Fíjense que yo no soy tan viejo, pero cuando estudiábamos en el seminario, la cuestión de los apócrifos apenas se tocaba de refilón. Y fíjense que de esas cosas, la curiosidad mata al gato. Una de las sectas más interesantes que hay en el mundo del Nuevo Testamento es la secta de los esenios, y parte de ellos utilizan de estos libros apócrifos. Y uno de los sitios que yo más interés tenía la primera vez que fui a Jerusalén, no me interesaba, no sabía si iba a volver, pensaba que era la última vez, pero no me interesaba muchas cosas, que si mezquita tal, que si iglesia cual, me interesaba conocer dónde habían estado los esenios. Los esenios era una secta que fue muy famosa en tiempos de Jesús y que desaparece pues prácticamente cuando desaparece el judaísmo. Pero muchos de sus remanentes van a ser descubiertos en 1947 en las cuevas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, pues los famosos documentos del Mar Muerto. Entonces ellos son los que van a utilizar también estos documentos, estos libros, estas reflexiones y demás. Apócrifo, por tanto, es oculto. Tenemos que distinguir dos tipos de libros apócrifos. Por un lado, están los apócrifos que fueron rechazados a la hora de formarse los libros canónicos, los cánones bíblicos. O sea, cuando se hacen los cánones, o sea, que en el fondo, ¿qué es los cánones? Pues mire, una lista de criterios por los cuales ese libro se puede considerar sagrado o simplemente un libro piadoso. Entonces, esos criterios ya se los explicaré más adelante. Entonces, estos libros no tenían ese criterio. Le faltaba algún criterio. Por tanto, son libros muy piadosos, son libros muy bonitos, son libros que pueden ayudar mucho espiritualmente, pero no los podemos considerar palabra de Dios. No los podemos considerar que son palabra sagrada. Y luego va a ser rechazados a la hora de formarse los cánones bíblicos, pero también, por otro lado, están los apócrifos que no entraron en los cánones porque no estaban o no eran conocidos por quienes definieron la literatura canónica. O sea, dos grupos. Un grupo, el que le falla algo. Otro grupo, el de aquellos que no se sabía que existían cuando hicieron una lista: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, los 27 libros, se desconocía la existencia de otros, lo cual no es de extrañar. Pensemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no aparece la carta a los cristianos de la Odisea. Sin embargo, Pablo, creo que es en la carta a los Corintios, la primera a los Corintios, nos cita que ha escrito a los cristianos de la Odisea. ¿Dónde diantre está esa carta? No está. ¿No quiere decir que no existió? No. Quiere decir que se perdió. O sea, cuando hicieron la lista, nadie fue capaz de presentar esa carta de Pablo a los de la Odisea. Ya les digo, estos apócrifos no entraron en el canon porque no eran conocidos por quienes definieron la literatura canónica. En primer caso, el rechazo a entrar forma parte del canon venía dado por los criterios de canonización de los textos. No cumplir estos criterios equivalía a no ser considerado una obra inspirada o sagrada. Ese es el primer caso. En el segundo caso, el desconocimiento de su existencia y su aparición o descubrimiento posterior llevaron algunas obras a no estar en el canon, no por haber sido rechazadas, sino porque cuando fueron descubiertas ya estaba cerrado el canon legal, por así decir, de los libros del Nuevo Testamento. Podríamos pensar que en el caso de haber estado presentes y cumplir con los criterios de la canonización de los textos, tal vez podrían haber entrado a formar parte de la literatura bíblica. O sea, no se descarta, pero una vez cerrado se habla
de que el Concilio de Trento ya zanjó la cuestión, que lo que hay hasta ahora es hasta ahora y se acabó. Y no se dio admisión. Ahora siguen utilizándose esos textos como centro de edificación, de devoción y demás, y de formación. No son palabra de Dios, son palabras de hombre, pero que inspiran y que llevan a uno a acercarse a Dios. Las formaciones del canon de la lista del Antiguo Testamento por un lado y las del Nuevo Testamento por otro dieron lugar a dos tipos de apócrifos, los apócrifos del Antiguo Testamento y los apócrifos del Nuevo Testamento. En ambos casos la variedad y cantidad de libros es enorme, superando en ambos casos el de los libros canónicos. Esta variedad hace que tengamos que considerar unos apócrifos más importantes que otros en lo que a la relación con los libros del canónico se refiere. Vamos a hablar brevemente de los apócrifos del Antiguo Testamento. Se consideran libros apócrifos del Antiguo Testamento aquellos libros, aquellas obras que no entran a formar parte del canon del Antiguo Testamento. O sea, no son del Antiguo porque no formaron parte del Antiguo Testamento. Pero un poco sanganita la cosa, pero así es como lo presentan los biblistas. Sin embargo, tenemos que precisar que algunos apócrifos rechazados por los judíos en el momento de la fijación del canon de la Biblia fueron posteriormente aceptados por los católicos y ortodoxos para formar parte del Antiguo Testamento. O sea, los judíos, ¿qué ocurrió? Los judíos eran muy estrictos. Por ejemplo, para ellos se reunieron en la asamblea de Yavne, donde después de la caída de Jerusalén, de una serie de problemas en la ciudad, la destrucción del templo después del año 70, y dijeron, bueno, ¿qué diantres podemos hacer aquí ahora? Se nos han perdido cuáles son los libros genuinamente sagrados. Entonces usaron una serie de criterios muy relativos, pero válidos para ellos. En primer lugar, Dios habla al pueblo de Israel, por tanto el idioma de Dios tiene que ser el idioma del pueblo de Israel. ¿Y de qué habla? ¿Cómo habla el pueblo de Israel? Habla en hebreo y habla en arameo. Por tanto, todo aquel escrito sagrado que no sea escrito en hebreo o en arameo no es libro sagrado. No forma parte de la Biblia. Es uno de los criterios que se usó. Entonces, de ahí en adelante, podemos ver que van a haber 7 libros que no aparecen como libros sagrados en el canon del Antiguo Testamento porque no estaban escritos nada más que en griego o en hebreo. Estaban escritos en griego. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles la misa de sanación, la oración por nuestros hermanos privados de libertad, el domingo 5 de septiembre, misa del Divino Niño, y de los 20 años, es decir, 50, de los 20 años de la tertulia. Con un tango nos conformamos.
haber estado durante 20 años, la verdad que ustedes han tenido paciencia de aguantarnos 20 años, pero bueno, para lo que falta que venga el resto, para adelante es para allá, así que vamos para allá, seguir adelante. Les quiero recordar también que necesitamos su ayuda. Necesitamos ayuda para seguir luchando otros 20 años más. Es más, con que luchemos ahora en vez de cantazo 20 años, de a poco, de año a año, vamos renovando el contrato, vamos a renovando. Por eso pedirle al Señor que nos ayude, que nos siga teniendo en esa disponibilidad de ser sembradores. El sembrador a veces recoge la semilla, pero normalmente el que siembra no es el que recoge. Hemos recibido el privilegio de ser escogidos para ser sembradores, que lo hagamos bien, que vamos a sembrar esa palabra de esperanza, esa palabra del Evangelio, esa palabra de vida. Entonces continuamos con los apócrifos. Los apócrifos del Antiguo Testamento, igual que con los del Nuevo Testamento, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a los temas que tratan. Una temática en la que contenidos y géneros determinan en buen grado su identificación. Reflexión sobre la condición humana, reflexión sobre el sentido de la vida, desarrollo de la idea del Mesías, la mirada en el futuro y en el más allá. Así tenemos, en ese sentido, primero, apócrifos históricos. Se trata de una serie de obras que, como en el caso de la literatura canónica del Antiguo Testamento, pretenden contar la historia a través de acontecimientos y sucesos, aunque en muchas ocasiones son recreaciones de los autores de los que pudo ser o pretendieron que fuera la historia. O sea, muchas veces es simplemente contar la historia a través de los acontecimientos y sucesos, aunque muchas veces tenga su vueltita, sus errores, pero para ellos supuestamente es lo verdadero. Tenemos en los libros apócrifos históricos el libro de los jubileos, tercer libro de Esdras, vida de Adán y Eva, entre otros. Después de la clasificación de los libros históricos, apócrifos históricos, están los apócrifos proféticos. Emulando a los libros proféticos de la Biblia hebrea, tenemos una serie de obras cuyos protagonistas son los profetas como mediadores e intermediarios entre Dios y el pueblo. O sea, profetas mediador, profetas diálogo establecido entre Dios y el pueblo a través de el profeta. Por ejemplo, tenemos libros de profetas del Antiguo Testamento, libros proféticos son Vida de los profetas, Martirio de Isaías, Paralipómenos de Jeremías, Apócrifo de Jeremías, etc. Siglo III después de Cristo. Por eso es importante saber en qué época están ubicados cada uno de ellos. Apócrifos, después de los apócrifos proféticos, están los apócrifos sapienciales. También queriendo imitar a los escritores sapienciales, poéticos y litúrgicos de la Biblia hebrea, hay una serie de obras de carácter sapiencial y sobre todo una serie de obras de oraciones, como son los salmos. Salmos 150. En la Biblia tenemos 150 salmos. Bueno, pues existe el libro de los salmos apócrifos, que se lleva del Salmo 151 al 155. Luego está el libro de los salmos de Salomón, está el libro de la oración de Manasés, la oración de José, oración de Jacob. Son algunos de los libros sapienciales que aparecen en la lista de los libros no canónicos, de los libros apócrifos. Déjeme decirle, usted puede leer tranquilamente esos libros y puede leerlo si entiende el lenguaje, porque el lenguaje muchas veces es retorcido, pero si siéntese la libertad de conseguirlo. Hoy en día todo se consigue a través de Google, pero si no, hay muchas formas de alcanzar, de lograr estos textos. Después de los sapienciales y de los proféticos y de los históricos vendrían los testamentos y apócrifos. ¿Qué es eso de los testamentos apócrifos? Son una serie de obras que siguen un género peculiar, el testamento, como forma de transmisión de la identidad hereditaria. O sea, igual que un testamento nos deja pues, la finca que teníamos nuestro papá, nuestra mamá, nuestra familia, o la casa en tal sitio, o nos deja de herencia las deudas, de lo que debemos, de la cuenta del banco, la cuenta del médico, etcétera. También hay un testamento de fe. Son una serie de obras que siguen de forma peculiar el testamento como forma de transmisión de la identidad hereditaria.
son fundamentalmente exhortaciones judías. Hay algunas que parecen cristianizadas, pero son las menos. Por ejemplo, están el testamento de los 12 patriarcas, testamento de Job, testamento de Abraham, testamento de Isaac, testamento de Salomón, testamento de Adán. Eso es en el grupo del cuarto grupo. Pensemos los grupos: grupo histórico, grupo profético, grupo sapiencial, grupo apócrifo. El quinto grupo, el llamado Apocalipsis apócrifos, es el más abundante de todos. Su característica es el uso del género literario apocalíptico como expresión literaria de una reflexión sobre el bien y el mal. La escatología es lo que nos va a ocurrir después de muerte, juicio, infierno y gloria, que se decía con el catecismo. Y va a hablar también del final de los tiempos. La temática que utilizan estos apocalipsis se centra en los dualismos bien y mal, blanco y negro, luz y tinieblas, etc., los contrapuestos de unos con otros. Tenemos de estos apocalipsis, pues el apocalipsis de Enoc, etíope, hebreo, copto, eslavo, apócrifos de Ezequiel, cuatro apócrifos de Esdras, apocalipsis de Siria, de Baruch, apocalipsis de Abraham, apocalipsis de Sofonías, apocalipsis de Elías, etc. Y luego ya eso como si fuera un cajón desastre en el cual hay otros apócrifos. También quedan fuera del Antiguo Testamento, obras complementarias que abundan en experiencias como la diáspora judía, Carta de Aristea, el libro 3 y 4 de Macabeos, José y Asenet y oráculos sibilinos. Esos son los apócrifos del Antiguo Testamento que no se pueden decir son palabra de Dios. Hay algunas cosas que queda la duda, hay otra cosa que olvídense, pero precisamente hablan oscuro, hablan extraño, hablan como no se supone que hablen. ¿Y cómo se supone que hablen? Pues como habla el Nuevo Testamento, como hablan los libros del Nuevo Testamento que fueron aceptados. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y vamos ya aterrizando y simplemente nos quedamos en los apócrifos del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de apócrifos del Nuevo Testamento, nos referimos a aquellos libros contemporáneos a los textos canónicos que se sitúan en el marco de la literatura cristiana primitiva, pero que por determinadas razones no entran a formar parte del canon. O sea, hay un momento dado entre el año 60 más o menos, el año 40 y pico, 60, en que empiezan a aparecer los primeros textos del Nuevo Testamento, hasta mediados del siglo II, en que ya prácticamente los últimos textos ya se han escrito y demás. Pero se consideran, pues eso, están los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero a la vez que ellos están apareciendo otros textos paralelos, si caben, que copian unos de otros, pero que dan versiones nuevas y vistas distintas. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Felipe, que nos va a contar historias que no aparecen en el Nuevo Testamento, pero que son de supuesta lógica. Por ejemplo, de dónde procedía María, quién era esta mujer, dónde había salido. El Evangelio nos habla muy poco de María,
nos habla un poco Lucas en la Anunciación y para de contar. Y luego cuando se les pierde el muchachito y para de contar. Y luego cuando está al pie de la cruz, que los hablan prácticamente casi todos ellos. Pero además no nos habla nadie. Sin embargo, hay apócrifos del Nuevo Testamento que sí nos hablan, que están compitiendo, vamos a llamarle así, para entrar a formar parte de esa lista de los libros del Nuevo Testamento. Orígenes, el gran teólogo del siglo II al siglo III, vive del año 185 al 254 después de Cristo. Llamó apócrifos a aquellos escritos cristianos excluidos del uso público y de su lectura en la comunidad cristiana. Su rechazo se oficializó otorgando un contenido de secretismo a estas obras que con el tiempo derivó en restricción para los no iniciados y posteriormente en prohibición. El propio Orígenes los identificó como algunos escritos situados al lado de los libros canónicos que pretendían reclamar con esa misma dignidad, presentándolos como inspirados. Ireneo, otro gran pensador, que vive en la Iglesia entre el año 130 y el 202, los calificó de obras llenas de escritos secretos y falsos que pretendían causar impresión a los insensatos. Los apócrifos del Nuevo Testamento, al igual que sucede con la literatura canónica del Nuevo Testamento, se clasifican de forma temática. Siguiendo la estructura del Nuevo Testamento podemos hablar de evangelios apócrifos, hechos apócrifos, cartas apócrifas, apocalipsis apócrifas y otros apócrifos. Por ejemplo, entre los evangelios apócrifos, siguiendo el modelo del género evangelio propio del Nuevo Testamento, tenemos una serie de evangelios apócrifos que podemos clasificar de la siguiente manera. Primero, evangelios judeocristianos. Segundo, evangelios gnósticos. Tercero, evangelios de la infancia. Cuarto, evangelios de la pasión. Y quinto, evangelios marianos. Hay una lista inmensa de todos ellos. Luego, además de los evangelios, el segundo grupo de libros de apócrifos del Nuevo Testamento, libros de los Hechos. Entonces, otros apócrifos que imitan el libro canónico de los Hechos de los Apóstoles, habría que destacar Hechos de Juan, Hechos de Pedro, Hechos de Pablo, etc. Además de los Hechos apócrifos está la tercera clasificación, las cartas apócrifas. Aquí entre las cartas apócrifas hay cartas interesantes como la carta de los judíos a los hermanos de ultramar, la carta de Bernabé, la carta de los apóstoles, carta a los laodicenos, o sea, los de la Odisea. O sea, quiere decir que la Odisea era una comunidad importante, pero que sus documentos no se han llegado hasta nosotros. Además de las cartas, también existen los evangelios, los apocalipsis apócrifos. Entre los apocalipsis apócrifos destacamos Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Santiago, Gloria del Precursor, etc. Es una lista larga que hay cada uno de ellos. Y otros apócrifos. Entre los otros apócrifos aparecen una serie de cartas de Pilato, cartas de Jesús, etc., que obviamente entran en la fantasía y entran en la esoteria y demás. En castellano están publicados muchas de estas cartas, muchos de estos textos y demás. Aunque, vuelvo y repito, no he chequeado en Google, se pueden encontrar estas cartas. Y bueno, hablando, el tiempo se va corriendo, ya no nos falta nada más que un minuto para despedirnos. Entonces, en este minuto quiero decirles varias cosas. Primero, les espero el viernes 3 para la celebración de la Misa de Sanación. Segundo, les espero el domingo 5 para la Misa de Acción de Gracias y para la Misa del cumpleaños del Divino Niño. Tercero, que para adelante es para allá. Les pido su ayuda, les pido su cariño, les pido su oración. Si les saltan algunos centavitos, también nunca vienen de más. Pero sobre todo ayúdennos a que demos gracias a Dios por estos 20 años de servicio a la comunidad, con nuestras luces y con nuestras sombras, con nuestros egoísmos y con nuestras miserias, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Ayúdennos a darle gracias a Dios por ello. Y nada más, si tienen a su lado a alguien a quien aman, dígaselo. Mañana a lo mejor nunca no va a tener la oportunidad. Que amémonos y respetémonos mutuamente. Ese es un mensaje de la tertulia que ha tenido desde el primer día y que tratamos de seguir manteniendo mientras duremos, mientras estemos en el aire. Ser sembradores de esperanza, ser sembradores de alegría, ser sembradores de escucha y de respeto mutuamente. Hasta el próximo mes, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos, que Dios nos ayude a seguir luchando con alegría y esperanza. Buenas noches a todos.
Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.